Muy buenos días, bienvenidos a este cuarto capítulo del curso de formación en marketing estratégico de Grupo Mentoris Team. El capítulo de hoy es segmentación, targeting y posicionamiento. Mi nombre es César Deluich y vamos a empezar. Cuando hablamos de segmentación, targeting y posicionamiento, cuando hacemos las clases de manera presencial y de manera regular, tomamos un tiempo mayor para cada uno de estos temas. Muchas veces es una sesión completa cada una de ellas. Sin embargo, con la finalidad de mantener la metodología de este curso online, vamos a hacerlo muy brevemente y vamos a explicar algunos detalles generales, invitándolos a todos que más adelante puedan profundizar en cada uno de ellos, dependiendo de su disponibilidad de tiempo e interés en cada uno de estos puntos. Así que empezamos. Eh, ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Lo que mencionábamos era aprender cómo identificar grupos de consumidores con necesidades y comportamientos similares, seleccionar los segmentos más atractivos y definir un posicionamiento diferenciador en la mente del cliente. Como vemos en la imagen, hablamos de ese que es distinto, ese que hace algo novedoso, algo que está fuera del esquema tradicional. Eso es lo que como empresarios buscamos marcar, de modo que sea yo más atractivo para mi cliente objetivo. Entonces, hoy día vamos a hablar de eso también. ¿Qué nos dice Philip Kotler? Nos dice que no se puede ser todo para todos. El éxito está en elegir bien a quién servir y cómo hacerlo mejor que los demás. Efectivamente, es muy difícil una empresa que pueda vender de todo para todos. La mayoría de las empresas buscamos enfocarnos específicamente en un grupo puntual de clientes, que lo vamos a llamar segmento, y marcar una característica que nos diferencie de los demás para lograr captar la atención del cliente y poder hacernos atractivos a ellos. Entonces, ¿qué es la segmentación de mercado? La segmentación, cuando hablamos de segmentar nos viene a la cabeza fraccionar, dividir, cortar. ¿Y qué cosa? El mercado. En este ejemplo, un grupo de personas y yo los voy a poder dividir. La definición formal que nos dice Philip Kotler y Keller es: la segmentación consiste en dividir un mercado en grupos distintos de consumidores que responden de manera similar a una estrategia de marketing. Entonces, como les decía, es fraccionar, dividir un mercado, un grupo, en este ejemplo, de personas, puede ser un grupo de empresas, un grupo de clientes, todos los clientes son distintos, ya lo hemos visto anteriormente, y digamos que en esta imagen, que es mi mercado, ejemplo, yo puedo dividir en varios criterios. Uno puede ser hombres de mujeres, puedo dividir jóvenes de mayores, puedo dividir a aquellos con cabello rizado, con cabello lacio, con poco cabello, con mucho cabello, con educación, sin educación y diferentes características que vamos a detallar más adelante. Y cuando yo diseño un producto o un servicio y tengo un interés de poder llegar a este segmento en particular, yo voy a diseñar estrategias específicas para llegar efectivamente a cada uno de ellos, ¿no? A que sea mi objetivo, que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tomamos para segmentar el mercado? La primera es la segmentación geográfica, ¿no? Ya sea el país, región, clima, tamaño de ciudad donde nos encontremos, es importante considerarlo. Y es probablemente por eso que muchos de nosotros, cuando estamos en un país, conocemos los productos, los servicios que hay, pero cuando cambiamos de país nos damos cuenta que no necesariamente es la misma empresa, sino es otra empresa que hace un servicio similar. Entonces, esas empresas se han orientado muy puntualmente para trabajar en un país, en una zona, en una región geográfica, en una zona en particular. Ese es un tipo de segmentación. Otro tipo es la demográfica, donde tenemos datos lo conocemos por el término demografía, de censos, ¿no? La edad, el género, los ingresos, nivel de educación, tipo de vivienda y todos esos parámetros que normalmente los escuchamos en los censos. Esos son valores demográficos que nos van a permitir de alguna forma identificar cuántos hay de esta edad, cuántos hay hombres, cuántos son mujeres, cuántos tienen estudios y ordenar un poquito mejor el mercado. También existe la segmentación psicográfica.
en la cual ya es un poco más compleja porque hablamos ya un poco más del tema psicológico, que no es tan fácil de levantar del cliente, ¿no? Sus estilos de vida, su personalidad, sus valores, aquellos clientes que son más arriesgados para tomar decisiones, cómo toman sus decisiones, dónde compran los productos, con qué frecuencia los compran, cómo es su estilo de vida, qué valores los motiva, ¿no? El siguiente es la conductual, es la frecuencia de uso, la lealtad y beneficios. Por ejemplo, aquellos clientes que ya nos compran por alguna razón en particular nuestro producto y que difícilmente compra otro. Es un cliente que le llamamos leal, que ya conoce las características y ventajas de nuestro producto o servicio y está alineado a él y no quiere cambiar. O aquel cliente que le cuesta cambiar. Entonces, de todos estos tipos de criterios de segmentación, el que más se utiliza es el demográfico. ¿Por qué? Porque es el más sencillo de poder lograr información. Por ejemplo, si yo les dijera la cantidad de personas que les gustan las mascotas, es una información un poco más difícil de saber. ¿Cuántos son? Y específicamente hablo, digamos, de los ratoncitos albinos, estos blanquitos. ¿Cuántas personas gustan de este tipo de producto? Porque yo los vendo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil poder definir dónde están, cuántos son, quiénes son, dónde compran, cómo compran sus productos, porque yo tengo un producto similar que se presta para esos consumidores. Entonces, es más sencillo siempre la segmentación demográfica y es la más frecuentemente usada. Pero, nuevamente, depende mucho de nuestro producto y nuestro servicio y que nosotros veamos cómo lo vamos a diferenciar de los diferentes tipos de competidores que existen en el mercado. ¿Y cómo aseguro que esta segmentación sea efectiva? Primero, el objetivo, el segmento que yo estoy escogiendo debe ser medible, es decir, que yo pueda tener datos del tamaño, del poder adquisitivo y toda esa información demográfica que hablábamos, que yo la pueda obtener, que la pueda medir. Obviamente ese segmento debe ser interesante económicamente, ¿no? Y que sea rentable, que sea grande. ¿Para qué? Para que mi producto pueda crecer, porque si busco un producto con un segmento muy pequeño, muy raro, probablemente no haya mucho crecimiento. Que sea accesible, es decir, que yo pueda llegar a través de mis canales de comunicación a impactar en este cliente, en este segmento. Que sea fácilmente que responda fácilmente a las estrategias que yo pueda definir. Es decir, una vez que ya sé quién es, sé cómo llegar y que cuando yo aplique alguna estrategia responda efectivamente de la forma que yo quiero, ¿no? Y que me permita accionar con frecuencia e impactar con cierta constancia a ese tipo de cliente. Eso es lo ideal que debemos tener presente en una segmentación. Entonces, cuando definimos cuál es el segmento, cuál es la parte del mercado que yo quiero llegar, debo definir cuál de todos es al que yo voy a ir. De todos los que hay, yo voy a escoger uno. Por ejemplo, vendo shampoo y hay shampoo para cabello rizado, para cabello lacio, para cabello oscuro, para cabello teñido, para caída del cabello, como que debo usar yo. Y diferente tipo de productos, ¿no? De shampoo. Entonces, yo defino a qué segmento quiero ir. Ese es el target. Entonces, el target de la palabra en inglés, que es objetivo, justamente busca eso, ¿no? Identificar de todos los segmentos que hay, cuál es el que yo me quiero enfocar. ¿Y para qué? Obviamente, para ser mucho más rentable. Porque acá voy a dedicar tiempo, voy a dedicar esfuerzo, voy a dedicar muchos recursos. Y lo que yo quiero es no ir de manera masiva a todo el mundo, sino específicamente aquel donde haya mayor probabilidad de compra de mis productos o servicios. Cuando hablamos de targeting es justamente ese, ¿no? Esa diferenciación de quién es mi objetivo a quien yo debo impactar. Y las empresas definen diferentes tipos de targeting y vamos a ver algunos de ellos a continuación. Cuando hablamos de marketing indiferenciado, hablamos de productos masivos, generalmente para un producto básico, ¿no? Por ejemplo, la sal, el azúcar, son productos bastante básicos que no generan mucha diferenciación. El marketing diferenciado, sí, es cuando existen diferentes segmentos dentro de un tipo de consumidor. Por ejemplo,
vendo autos, pero sé que dentro del consumidor de autos están aquellos que buscan los autos deportivos, los que buscan autos familiares, los que buscan autos o vehículos para trabajo. Entonces, diferentes tipos de consumidor. El marketing concentrado o de nicho es ese, digamos, subsegmento que existe dentro de un segmento en particular. Como hablábamos en el ejemplo inicial, ¿no? De todos los tipos de shampoo, escojo trabajar en aquellos shampoo anti-caspa. Entonces yo voy a trabajar de todos los productos que hay solamente en el segmento puntual muy pequeño de anti-caspa. Y cuando hablamos del marketing, micromarketing o marketing personalizado, ya hablamos de un marketing mucho más puntual, mucho más cercano. ¿Cuál es lo que vamos a escuchar mucho en la vida, que es el CRM, ¿no? El Customer Relationship Management, que es justamente esas estrategias para identificar tan bien al cliente que prácticamente la venta es uno a uno. ¿Cuál es este caso? Cuando recibimos la llamada del banco o un correo del banco o una compañía de seguros que nos ofrece productos uno a uno. Ese nivel de segmentación de target también existe y tenemos que identificar si nuestro producto o servicio también se mueve en ese tipo de negocio. Diferenciación es otro concepto. Ya tengo mi mercado dividido, ya sé a dónde voy a ir, y ahora viene la pregunta, ¿qué hago yo para hacerme diferente del resto? Debo lograr que mi cliente, mi segmento, mi target, identifique mi producto o mi servicio como aquel que vale la pena destinar sus recursos. Entonces, ¿cómo me hago yo atractivo para ese consumidor? A través de una diferenciación. Y poder diferenciarme, ya sea, y hay muchas estrategias aquí, cuando hablemos de diferenciación podemos buscar muchísimos temas, de diferenciar mi producto, mi marca, mi empaque, mi velocidad de entrega, mi servicio postventa. Hay muchos factores que los podemos diferenciar de la competencia y los vamos a ver en un capítulo más adelante. Entonces, ¿y para qué? ¿Para qué me diferencio? ¿Para qué hago las cosas distinto? Obviamente cuando uno busca hacer las cosas distinto es porque hay algo detrás. Y obviamente como empresario sabemos de que buscar hacer algo distinto es para poder cobrar más a ese cliente. Porque ese cliente que está dispuesto a comprar un producto o un servicio diferenciado, ese cliente ideal que todos queremos llegar. Bueno, hablando de posicionamiento. Posicionamiento es cuando usamos los conceptos que ya hemos hablado anteriormente, de segmentar un mercado, de diferenciarme para llamar la atención y lograr que el cliente recuerde mi marca de mi producto o servicio. La definición formal de posicionamiento es el diseñar la oferta y la imagen, perdón, de la empresa que para ocupar un lugar distintivo en la mente del consumidor, ¿no? La forma más fácil de recordarla siempre fue de que el posicionamiento es el espacio que ocupa un producto en la mente del consumidor. Es como si en la cabeza nosotros hubiese un pie, ¿no? Y que cada una de las porciones del pie es una marca en particular. Por ejemplo, si yo les dijera a todos los que están conectados, recuerda una marca de gaseosa, o recuerda una marca de zapatillas, recuérdame una marca de chocolates. Cuando hacemos este ejercicio de manera presencial, notamos de que todos respondemos muchas veces lo mismo. ¿Por qué? Porque esas marcas en nuestros países ya están posicionados dentro de nuestra mente. Ese es el posicionamiento. Cuando reconocemos fácilmente aquella marca de producto o servicio que cubre o es el primero en el ranking dentro de una categoría, podemos decir que el producto está posicionado. Entonces, ¿qué estrategias podemos establecer para poder hacernos atractivos al consumidor a través de este posicionamiento? El primer por atributo-beneficio. Se destaca una característica clave. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, digamos que yo vendo laptops, puedo decir mi laptop es la más ligera. O el café que yo preparo, que es instantáneo, es el de mejor sabor. Entonces yo escojo un atributo en particular que le resulte interesante, agradable al cliente. Por uso o aplicación, es
cuando se menciona acá, ¿no? En ocasión o contexto. Por ejemplo, cuando yo digo, produzco un detergente y este detergente es para aquellas manchas difíciles de sacar, usa este detergente, ¿no? Para una ocasión en particular. Por tipo de usuario es cuando identificamos aquella característica de un usuario en particular. Vendo ropa deportiva para mujeres jóvenes deportistas. Por competencia es cuando yo identifico mi competidor directo y ataco cara a cara, ¿no? Más rápido que tal marca, o más económico que tal marca, o mejor servicio postventa que tal marca. Entonces, cuando enfoco puntualmente en algún competidor, es esa estrategia por competencia. Y por valor o precio, que en realidad es la que yo no prefiero emplear, pero es una estrategia al final, ¿no? De definir, soy el más costoso, soy el más económico, soy el del precio justo. En realidad es una estrategia que muchas empresas la emplean y obviamente cuando hablemos del capítulo de precio, vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo delicado que es este punto, pero bastante útil y empleado. Entonces, como resumen de este capítulo, hemos hablado de la segmentación, que es fraccional, y tiene sus tipos, y hemos destacado cómo es lograr una segmentación efectiva. La diferenciación, también le hemos hablado en qué consiste, de marcar algo distinto que los demás, y en posicionamiento, qué cosa es y qué estrategias se pueden utilizar. Como les mencioné en un principio, estos temas son bastante profundos y mi sugerencia es poder ir a los libros, a las fuentes de información si queremos profundizar más allá en cada uno de ellos. Aquí les dejo algunos de los autores consultados y siempre estamos abiertos para resolver a cualquier duda o consulta. Muchas gracias por su tiempo y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Buen día.